Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones y sus hogares en este momento. Antes de sumergirnos en el viaje de reflexión de hoy, les invito a compartir este mensaje, para que su luz y esperanza puedan alcanzar a quien lo necesite. Al suscribirse, no solo apoyan este espacio, sino que se unen a una comunidad de almas que buscan crecer en la fe y en la vida. Que el Señor bendiga su generosidad. Comencemos. ¿De qué sirve soñar con un gran edificio, si no eres fiel colocando cada ladrillo? Daniel tenía 30 años. Vivía en la casa de su madre, un hogar de paredes gastadas pero lleno de un amor silencioso y paciente. Y cada día, su vida se resumía en la misma promesa susurrada al viento: mañana empiezo. Una noche, con el corazón apretado, le prometió a Dios que esta vez sería diferente, que su vida cambiaría. Pero al día siguiente, la costumbre, esa enemiga silenciosa, le hizo perder la única oportunidad que podía haber sido el primer escalón para levantarse. Su perro, Tobías, lo miró quieto, con esa lealtad que no juzga, pero que parece decir: otra vez. Y en esa mirada, Daniel sintió el peso de una verdad aplastante. La pereza no lo había dejado sin sueños, lo había dejado sin oportunidades. La pregunta resonó en el silencio de su habitación: ¿cuántas puertas más iba a permitir que se cerraran frente a él? A sus 30 años, el mundo de Daniel seguía siendo el mismo. Aquella pequeña casa con el aroma a café recién hecho por las mañanas. La vida no se medía en grandes discursos sobre el futuro, sino en las cosas simples que a menudo fallaban: el agua caliente que se iba a la mitad de la ducha, la cuenta de la luz esperando sobre la mesa del comedor y, sobre todo, los pasos cansados de su madre, que se levantaba mucho antes de que el sol pensara en salir. A esa misma hora, Tobías ya estaba despierto. El perrito mestizo, rescatado de la calle un año atrás, se levantaba apenas se escuchaba el primer ruido en la cocina. Movía la cola como si cada amanecer fuera una fiesta, como si la vida no le debiera explicaciones, solo un paseo y una caricia. Tobías no sabía de metas a largo plazo ni de cuando yo logre esto, pero entendía algo que Daniel aún no aprendía: el valor de estar presente. Ese lunes, la alarma sonó a las 7. Daniel la miró con un ojo medio abierto y murmuró la vieja mentira: 5 minutos más. Presionó el botón de posponer 1, 2, 3 veces. No era que Daniel quisiera ser un perezoso. En su mente, tenía planes, sueños enormes que brillaban como estrellas lejanas. Pero los sueños, cuando no se anclan con el trabajo diario, se vuelven como globos sin hilo, suben muy bonito por un instante, y luego se pierden en el cielo. Su mamá golpeó suavemente la puerta. «Hijo, se te va a hacer tarde otra vez». Su voz no llevaba enojo, sino esa preocupación silenciosa y profunda que tienen las madres cuando ven a un hijo lleno de potencial, pero prisionero de un mal hábito. Daniel se sentó al borde de la cama, pasándose la mano por la cara. Tobías, insistente, puso sus patas delanteras sobre el colchón, como diciendo: «Vamos, el día espera». Daniel lo miró y sonrió apenas. «Ya, espérame». Pero esa palabra, espérame, Daniel se la decía a todo: al perro, a su mamá, a la vida y, en sus oraciones, incluso a Dios. Porque Daniel era un hombre de fe. No era perfecto, pero era creyente. En su mesa de noche tenía una Biblia con pasajes subrayados y, al lado, una libreta donde a veces escribía ideas para su gran futuro: un pequeño negocio, un curso que quería terminar, un plan para ahorrar, incluso una lista de cosas que haría cuando le fuera bien. El problema era ese: Daniel vivía enamorado del cuándo. Cuando tenga dinero, cuando me den una oportunidad, cuando Dios me bendiga con un milagro. Y mientras tanto, su madre hacía milagros con lo poco que tenían. Estiraba el dinero,
Guardaba pan para el día siguiente y siempre le dejaba un plato de comida caliente, sin importar cuán tarde él se levantara. Ella nunca le dijo, «Eres un fracaso». Pero a veces, su silencio dolía más, porque parecía decir, «Me duele verte desperdiciando el hombre que podría ser». Esa tarde, Daniel la vio llegar con las manos enrojecidas por el frío, cargando una bolsa con verduras económicas. El cansancio se le notaba en los hombros. Daniel quiso sentirse fuerte, quiso darle una palabra de aliento, así que soltó lo de siempre, «Mamá, te juro que pronto voy a cambiar todo esto. Ya verás, Dios me va a ayudar». Ella lo miró por un segundo, con esa ternura que no regaña, pero que tampoco se deja engañar. «Dios ayuda, hijo», le dijo suavemente, «pero uno tiene que poner de su parte. A Dios rogando, y con el mazo dando». La frase quedó flotando en el aire. Daniel la escuchó, pero por dentro hizo lo de siempre, la guardó para analizarla después. Y es que hay verdades que uno entiende con la cabeza, pero no las vive hasta que duelen en el alma. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, Daniel salió al pequeño patio trasero. El cielo estaba oscuro, salpicado de estrellas tímidas. Tobías se acurrucó a su lado, pegado a él, como si quisiera protegerlo de su propia tristeza. Daniel respiró hondo. Ya no quiso hacer promesas vacías. Sintió un nudo en la garganta y, por primera vez en mucho tiempo, habló como habla un hombre cuando se siente verdaderamente pequeño. «Dios mío, si me bendices, si me das una señal, te prometo que haré las cosas bien. Voy a ser responsable. Voy a levantarme temprano. Voy a cuidar a mi mamá. Voy a cumplir, Señor. Te lo prometo». Y mientras lo decía, una parte de él lo creía con total sinceridad. Porque cuando uno está quebrado, las promesas nacen del corazón. El peligro es que, al día siguiente, uno se despierta y vuelve a ser el mismo de siempre. Daniel entró, se acostó y, antes de dormir, miró el celular solo un ratito. Un video llevó a otro, y a otro. El sueño lo abrazó tarde. Desde su camita, Tobías lo miró como miran los perros, sin juicio, pero con una paciencia que a veces nos confronta. A la mañana siguiente, el teléfono vibró con un mensaje inesperado. Era de don Ernesto, un hombre mayor del barrio que tenía un pequeño taller mecánico y siempre veía a Daniel pasar. El mensaje decía, «Daniel, hoy necesitan a alguien para ayudar. No es gran cosa, pero si llegas temprano, a las 9 en punto, te prueban». Daniel se quedó mirando la pantalla. No era la gran oportunidad de sus sueños. No era el negocio propio. Era apenas una puerta chiquita, de esas que la vida te abre en voz baja, casi en secreto, para ver si eres capaz de cuidar lo mínimo. Su madre lo vio desde la cocina. ¿Qué pasó? Daniel tragó saliva. Me dieron una opción en un taller. ¿Me pueden probar hoy? Ella no celebró con euforia. Solo sonrió como quien ve una pequeña luz al final de un largo pasillo. Entonces, apúrate, hijo. Hazlo bien. Daniel asintió, con el corazón acelerado. Tobías empezó a dar vueltas, feliz, como si entendiera que ese día no era como los demás. Y allí, en medio de una mañana común, Daniel sintió algo extraño. No era emoción, era responsabilidad. Era como si la vida le estuviera susurrando, aquí está tu primer paso. Por favor, no lo pises tarde. Pero la costumbre es un enemigo silencioso y poderoso. Daniel miró el reloj y, sin darse cuenta, la voz de los 5 minutos más volvió a tentarlo, estirándole la mano como un viejo amigo traicionero. Se quedó parado con la toalla en la mano,
mirando el vapor del baño como si fuera una nube donde podía esconderse. Todavía tengo tiempo, pensó. Esa frase era su manta favorita, lo cubría del miedo, de la presión, de la responsabilidad. Tobías, en cambio, ya estaba sentado junto a la puerta, erguido, con la correa entre los dientes, como si quisiera recordarle, lo que se debe hacer, se hace ahora. Hoy no puedo sacarte, amigo, le dijo Daniel, revolviéndole la cabeza. Hoy es un día importante. Y al decir importante, sintió un pinchazo en el pecho, porque sacar a Tobías también era importante. Era una de esas pequeñas responsabilidades diarias que había aprendido a posponer. Su madre le sirvió un café en una taza descascarada. ¿A qué hora es?, preguntó sin levantar la voz, como quien no quiere presionar, pero tampoco quiere presenciar otro fracaso. A las 9, respondió Daniel. Ella miró el reloj de pared. Marcaba las 8:05. Entonces, ya deberías ir saliendo. Daniel asintió. Se puso una camisa limpia, luego la cambió por otra. Buscó sus zapatos, encontró uno bajo la cama. Volvió a la cocina, tomó un sorbo de café, se sentó solo un minuto. Y ese minuto, como suele pasar con los minutos de la gente que posterga, empezó a multiplicarse, a estirarse peligrosamente. Su mamá lo miró, respiró hondo y bajó la mirada a su plato. Finalmente, dijo con voz firme pero dolida, hijo, si vas a ir, ve ya. No juegues con el trabajo de los demás. Esa frase lo golpeó. Porque la pereza no siempre se ve como una persona durmiendo. A veces se ve como alguien que sí se levanta, pero se demora en todo. Como alguien que sí quiere, pero nunca se decide. Daniel se paró de golpe. Ya voy. Agarró su mochila, revisó el bolsillo, no estaban las llaves. Volvió a entrar, buscó en el sillón, debajo de unas mantas. Tobías lo seguía por toda la casa como una sombra inquieta. Encontró las llaves al final. Estaban donde siempre, pero él nunca las dejaba donde debían estar. Y allí, en ese pequeño caos, apareció la primera enseñanza del día: la vida se vuelve pesada y complicada cuando uno no pone orden en las cosas pequeñas. Salió a la calle. El aire estaba frío. Caminó rápido, casi corriendo, sintiendo que por fin iba a hacer algo bien. En la esquina, el autobús pasó justo antes de que él llegara. Levantó la mano, tarde. Se quedó mirando cómo se alejaba el vehículo, como si fuera una mala señal. No importa, se dijo, tomó el siguiente. Pero su corazón ya le avisaba, cuando uno vive al límite del tiempo, cualquier pequeño imprevisto se convierte en un obstáculo gigante. Esperó. El reloj marcó las 8:28. El siguiente autobús venía lleno. Subió apretado, con el cuerpo incómodo y la mente más incómoda todavía. Miró su celular, un mensaje de don Ernesto. Recuerda, Daniel. 9 en punto. Aquí se valora la puntualidad. Llegó al taller a las 9:03. Ahí estaba la camioneta de un cliente estacionada y don Ernesto, parado en la entrada. No le gritó. Al principio, solo lo miró y guardó un silencio pesado, de esos que te obligan a mirarte por dentro. Pasa, dijo al fin, pero su voz ya no sonaba como una invitación, sino como una advertencia. El cliente, un hombre de camisa planchada y mirada seria, recorrió el taller con los ojos. Miró el suelo, las herramientas, las manos de don Ernesto y, finalmente, miró a Daniel, que todavía respiraba agitado por la carrera. «¿Él es el joven del que me hablaste?», preguntó el cliente. Don Ernesto dudó un segundo, y esa duda fue como una sentencia. «Sí», respondió. El cliente no sonrió.
Necesito gente responsable, no solo gente con ganas. Si llega tarde a una oportunidad, probablemente llega tarde a todo. Daniel sintió que algo se quebraba por dentro. Quiso abrir la boca, explicar, prometer, decir no volverá a pasar. Pero entendió, por primera vez, que las palabras, cuando se repiten demasiado sin el respaldo de los hechos, pierden todo su valor. Se convierten en ruido. El cliente dio media vuelta. Gracias, Ernesto. Me quedo con tu equipo, pero sin él. La puerta del taller se cerró con un golpe seco. Y Daniel, parado en medio del olor a grasa y metal, sintió ese vacío profundo que llega cuando uno pierde algo no porque se lo arrebaten, sino porque lo deja caer con sus propias manos. Volvió a casa con el alma pesada. El mundo seguía, pero el suyo se había detenido. Su madre lo miró desde la cocina. Ya no preguntó con entusiasmo, sino con la sabiduría de quien ha aprendido a leer el dolor en la cara de un hijo. ¿Qué pasó? Daniel tragó saliva. Por un instante, quiso mentir, decir, no era para mí, ya vendrá otra cosa, Dios sabe por qué hace las cosas. Pero el peso de la verdad no lo dejó. Lo perdí, mamá, dijo sin poder mirarla a los ojos. Lo perdí por llegar tarde. Ella guardó silencio. No para castigarlo, sino porque buscaba las palabras que no nacieran del dolor. ¿Y ahora qué?, preguntó suavemente. Él no supo qué responder. Y en ese silencio, Daniel entendió algo que nunca había querido aceptar: uno puede vivir de sueños por un tiempo, pero no se puede sostener una vida entera con excusas. Se encerró en su cuarto. Se sentó en la cama y se tapó la cara con las manos. Primero sintió vergüenza, esa que te quita el aire porque te recuerda que ya no puedes culpar a nadie más. Había pedido a Dios una puerta, y cuando se la abrieron, él la trató como si la vida tuviera la obligación de esperarlo. Tobías empujó la puerta con el hocico y entró despacio. Apoyó la cabeza sobre la pierna de Daniel. Y ese gesto simple, lleno de amor incondicional, terminó de romperlo. Perdóname, susurró Daniel, casi sin voz. No sabía si se lo decía a Tobías, a su madre o a Dios. En el fondo, era a los tres, porque el mismo hábito que le fallaba en el trabajo, le fallaba a quienes más lo amaban. Esa noche, su oración a Dios fue diferente. No hubo promesas grandilocuentes. Solo se sentó al borde de la cama y habló con una verdad que le ardía. Dios mío, perdóname por posponer lo que era mi responsabilidad. Te pedía bendiciones grandes, pero no fui fiel en lo pequeño. Perdóname por hablar tanto y obedecer tan poco. Se quedó en silencio. Y por primera vez, ese silencio no se sintió vacío. Se sintió como humildad. Al día siguiente, Daniel se levantó temprano. No por motivación, sino por vergüenza. Pero a veces, hasta la vergüenza puede ser el motor para cambiar. Fue al taller, con un nudo en la garganta. Don Ernesto estaba trabajando. Ni siquiera levantó la mirada. Don Ernesto. El hombre siguió apretando una tuerca. ¿Qué quieres, Daniel? Daniel respiró hondo. Quiero pedirle perdón. Usted me abrió una puerta y yo no la valoré. Don Ernesto dejó la herramienta sobre la mesa y lo miró. ¿Sabes qué es lo que más me molesta? No es que llegaras tarde. Eso se arregla con un despertador. Lo que me molesta es que crees que la vida se arregla con buenas intenciones. Y no es así. Yo de verdad quiero cambiar, dijo Daniel, con la voz quebrada. Todos quieren cambiar, respondió don Ernesto. Pero cambiar no es querer. Cambiar es hacerlo incómodo, todos los días, hasta que se vuelva normal.
Don Ernesto caminó hacia una pizarra, tomó un marcador y escribió 3 cosas: llegar 15 minutos antes. Hacer una lista diaria de 3 tareas y cumplirlas. Celular guardado hasta la hora del almuerzo. Esto no es un castigo, dijo. Es un camino. Si haces esto por 30 días, tu vida cambia. No por magia, por disciplina. Y si fallas un día, no vuelvas a fallar al siguiente. ¿Entendido? Daniel asintió. Y por primera vez, no sintió ganas de prometer. Sintió ganas de obedecer. Los días que siguieron no fueron una película. Fueron reales, difíciles. Hubo mañanas en que quiso quedarse en la cama y noches en que el celular lo llamaba como una vieja tentación. Pero Daniel había entendido algo crucial: la motivación es un visitante ocasional, pero la disciplina es el hogar que uno construye. Y empezó a construir. Ladrillo a ladrillo. Dejó las llaves siempre en el mismo lugar. Preparó su ropa la noche anterior. Puso el despertador lejos de la cama para obligarse a levantarse. Y cada vez que su mente decía mañana, él se obligaba a responder, hoy, aunque sea un poco. Su madre empezó a notar los cambios. Un día lo encontró lavando los platos sin que se lo pidieran. Otro, lo vio salir de casa con la espalda recta y tiempo de sobra. Hasta que una mañana, Daniel le dijo, mamá, quiero ayudarte con las cuentas. Quiero hacerme cargo. Ella lo miró, y en sus ojos cansados brilló una chispa de esperanza renovada. Porque a veces, una madre no necesita que su hijo sea rico, necesita verlo madurar. Pasó un mes. Daniel no había recibido una gran bendición del cielo. Pero había ganado algo mucho más valioso: respeto propio. Y cuando una persona empieza a respetarse, la vida lo nota. Una mañana, don Ernesto lo llamó. Daniel, un amigo necesita un ayudante. Es trabajo duro y te van a mirar con lupa. Pero esta vez, yo sí pongo mi nombre por ti. Daniel sintió un nudo en la garganta. No era emoción barata, era gratitud profunda. Gracias, don Ernesto, de verdad. No me agradezcas a mí, dijo el viejo. Agradécete a ti. Ya no eres el mismo que llegó tarde. No eres perfecto, pero eres diferente. Eres confiable. Esa tarde, Daniel llegó a casa con una alegría tranquila. Abrió la puerta, se agachó y abrazó a Tobías, su compañero silencioso. Mamá, dijo, mirando a su madre. Me dieron otra oportunidad. Pero esta vez es diferente. Esta vez, no es una puerta que Dios abre para que yo cruce corriendo a última hora. Esta vez, yo estoy listo para recibirla. Su madre lo miró y, por primera vez en mucho tiempo, creyó en su promesa sin una pizca de miedo. Entonces ve, hijo, le dijo con una sonrisa. Y cuídala. Y así fue como Daniel entendió la lección que transformó su vida. No perdió aquella oportunidad porque Dios lo hubiera abandonado. La perdió porque él abandonaba constantemente las pequeñas responsabilidades. Y cuando por fin dejó de esperar una bendición gigante del cielo y empezó a ser fiel en lo simple, en llegar a tiempo, en cumplir su palabra, en levantarse aunque no tuviera ganas, no solo se abrieron nuevas puertas frente a él. Se abrió él por dentro. Porque descansar no es rendirse. Pero la pereza es renunciar a la vida sin siquiera decirlo. Y Daniel, a sus 30 años, descubrió que la verdadera transformación no comienza cuando la vida te aplaude. Comienza en el silencio de tu habitación, cuando decides levantarte, incluso cuando nadie, excepto Dios, te está viendo. Hemos llegado al final. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a que no la guardes solo para ti.
Compártela, para que otros puedan encontrar en ella una luz de esperanza. Que la gracia de Dios te acompañe, te dé la fuerza para dar el primer paso y la constancia para seguir caminando. Que el Señor te bendiga hoy y siempre. Amén.